complejo B, ni pantoténico, ni vitamina C en una sola receta, no. Primero dale un mineral y un antioxidante y al mes le das otro mineral con una vitamina. Yo decía, perfecto, muy bien. Me basé en buscar este ejercicio de estas tablas y les decía, a ver, bueno, como nutrióloga yo te puedo decir que todos los nutrientes son necesarios, pero no me creas eso. ¿Por qué este producto? Bueno, aquí hay otro, por ejemplo, vamos a cambiar pescado. Ya vimos el pollo, luego vamos a ver la carne, porque vamos a hablar un poquito de la proteína que viene de la carne. Y van a ver todos los nutrientes que hay, por eso nosotros en terapia ortomolecular no somos de quítate la carne roja, a menos de que sea necesario. Y ahorita vamos a rezar ese ejemplo, pero vamos al ejemplo del pescado. Ya nos quedamos mucho en el pollo. Y yo les decía, bueno, a ver, explíquenme por qué el temor de darle a un paciente en una receta 6 nutrientes, pasando por minerales y llegando hasta antioxidantes, y por qué no le tenemos miedo a un filete de pescado que tiene, vamos a contar, calcio 1, hierro 2, yodo 3, magnesio, cuarto mineral, zinc, quinto mineral, selenio, sodio, potasio y fósforo como noveno mineral. Yo le estoy dando apenas un frasco que tiene 3 minerales. Y aparte le voy a dar un frasco de complejo B que tiene B1, B2, B3, hasta la B12. Y le voy a dar colina con inositol y le voy a dar, entonces los médicos dicen, es que es demasiado. Bueno, entonces me voy a tomar 1 gramo de pescado, porque el pescado tiene 9 minerales, tiene todas estas vitaminas, B1, B2, B3, B6, B12, B9, tiene vitamina C, tiene retinol, que podría ser, que es vitamina E, tiene carotenoides, tiene vitamina A y vitamina D. Ya estamos contando 6 vitaminas, incluidas 3 antioxidantes. Entonces, y yo a un paciente apenas le estoy recetando 5 nutrientes. Entonces, cuando hacían este ejercicio, se daban cuenta que la naturaleza de la alimentación del ser humano es tan rica en nutrientes y más vasta que lo que yo le voy a dar a un paciente en una receta. Porque en una receta no le voy a dar las 13 vitaminas de aquí más los 9 minerales. Le voy a dar las dosis que ese paciente le están haciendo falta. A lo mejor no es un paciente que esté enfermo, pero es un paciente que le cuesta trabajo procesar las grasas. Le voy a dar ácidos grasos con sus pescados, pero le voy a dar ácidos grasos de mayor porcentaje, de mayor cantidad en una perla de ácido graso. Le voy a dar más antioxidantes para que pueda procesar bien en la sangre esos niveles de oxidación, y le voy a dar a lo mejor 22 aminoácidos para que pueda micronizar las grasas. Entonces estos son ejemplos que quisimos traerles precisamente para ese tipo de herramientas. Ahora, vámonos rápido al tema de la carne. Digo, ejemplos hay varios, se las quisimos dejar aquí como ejercicio para que nos dé tiempo de tratar el otro tema, porque en el otro tema sí nos vamos a tardar un poquito y vamos a perder su participación. Vaya, entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo de la pasta, la famosa pasta, los espaguetis, las sopas de pasta. Es la misma cantidad, por ejemplo, fósforo no tiene, pero tiene calcio, hierro, yodo, magnesio, zinc, selenio, sodio, potasio, fósforo. En el caso de las vitaminas, fíjense las dosis tan bajitas comparadas, por ejemplo, con una porción de arroz o con una porción de filete de pescado. Van viendo las variedades, por ejemplo, de B1, el arroz tiene más cantidad que el pescado, y las vitaminas de B1 tienen más bajas las pastas. Aquí nos damos cuenta de qué tan buenas son las pastas. Imagínense, esta como que no pasa mucho la prueba del añejo. Sí tiene sus buenas cantidades de minerales, en lugar de 9 tiene 8, y tiene buenas cantidades de potasio, tiene pues más o menos regulares cantidades de selenio. Pero en cuestión de pitidoxina de B6, bueno, no pasa la prueba. En cuestiones de B12, de ácido ascórbico, bueno, ni siquiera fue a clases, sacó 0. No tiene antioxidantes, ni siquiera lo mencionamos porque está 0,000. Entonces, esta referencia es muy buena, por ejemplo, para aquellas personas que dicen, es que yo no puedo vivir sin la pasta, pero tampoco puedes vivir con la pasta. Sí nos aporta minerales, sí nos aporta algunos nutrientes, pero no en las cantidades del arroz. Fíjense, el arroz tiene más propiedades de algunos minerales, pero también de las vitaminas, igual que la pasta no. ¿Por qué coincide? Fíjense,
De la B12 hacia abajo no tiene porcentajes nutricionales la pasta. Y el arroz igual, exactamente igual. ¿Qué son ambos? Arroz y pasta son carbohidratos, son azúcares refinadas. Entonces ahí demostramos también, si queremos, aparte de valorizar en una receta los nutrientes ortomoleculares, valorizar la alimentación del paciente. Con esto le demostramos que esos productos que está consumiendo, 1, no le van a reflejar nutrientes, 2, van a hacer que estos nutrientes se conviertan a la larga en un problema de salud, en un tóxico. ¿Por qué? Porque 100 gramos de pasta o 100 gramos de arroz no le van a dar, vamos a regresar rápido, aportes, por ejemplo, de, que son los aportes más grandes, de retinol o vitamina A, que le va a dar un filete de pescado. Y el filete de pescado no va a robar calcio de huesos, no se va a depositar inadecuadamente en el intestino y, lo más importante, no va a hacer trabajar de más al páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas va a trabajar con buenas dosis de vitamina B3 y buenas dosis de vitamina 6. Aunque aquí las dosis son muy bajas, pero vaya, hay algún aporte. En cambio, en la pasta no lo hay, en el arroz tampoco. Entonces, ese paciente va a elevar su ingesta de carbohidratos. Y mucho ojo, aquí la importancia del complejo B. Cuando los nutrientes no tienen en sus cantidades complejo B y antioxidantes, como los que están aquí abajo, van a ser muy poco a nivel de procesados con la insulina. Mientras menos nutrientes tenga un producto, entre comillas, alimenticio, más trabajo le va a costar al hígado y al páncreas procesarlo. ¿Por qué? Aquí está la diferencia clarísima. Vámonos rápido a ver esta tabla. Yo les pido que nos concentremos en la tabla de vitaminas, que es con la que vamos a trabajar en el pescado, en la carne, porque ya hablamos mucho del pollo, ya nos concentramos. Pescado, carne, arroz y pasta. Vamos a ver rápido esto para que nosotros como terapeutas podamos entender el por qué tenemos que restringir los carbohidratos y el por qué los mitos de las proteínas. Y con este ejemplo lo vamos a ver, insisto, esto no lo hicimos nosotros, no pusimos nosotros los datos. Es una tabla de valores nutricionales de los alimentos que existe, bueno, desde que antes nosotros existiéramos como terapeutas ortomoleculares, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos, aquí hay 3 gráficas, aporte por ración, sus aportes de minerales y sus aportes de vitaminas. Vamos a trabajar con la tabla que tienen ustedes de su lado derecho de aporte vitamínico, del pescado, de la carne, del arroz y la pasta. Vamos a ir moviendo las gráficas para que estemos dando esos ejemplos. ¿Qué pasa si yo consumo arroz y pasta? Está pasando que a lo mejor tengo aportes minerales, pero tengo unos aportes muy bajos de vitaminas. Acuérdense, estamos trabajando con la tabla de la izquierda, la tercera tabla. La vitamina B12 hacia abajo, donde tienen los valores nutrimentales de los antioxidantes, vitamina A, vitamina E, vitamina A, nulo, no hay nutrientes. Perdón, me salté muy rápido. El arroz tampoco. En cambio, el pescado pasa cuando menos, el aporte más bajo lo tiene la vitamina D, no tiene, por ejemplo, carotenoides, pero tiene vitamina A en buen porcentaje, 39.50 del porcentaje. Estamos hablando de porcentajes, es casi la mitad de la dosis que necesitaríamos al día en un filete de pescado. Entonces, o por ejemplo, en la carne, la tan dramatizada carne, ¿no? Que todo el mundo le tiene pánico a la carne. Sí, sus valores nutricionales a lo mejor son más bajos que el pescado, pero no por mucho. Por ejemplo, en el caso de no tiene tampoco carotenoides, no tiene vitamina C, pero tiene aportes de vitamina B12, ácido fólico, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a concentrarnos en la tabla de la carne. Pero vean los valores, están mejores que los valores del arroz y que los valores de la pasta. Mientras más nutrientes tengo un producto, vámonos a la carne de cerdo semigrasa, mientras más valores nutricionales tenga un producto, el que sea, que venga de la forma natural, mejor aporte va a tener para la función del organismo. Olvídense que para que nos nutra, para que funcione el organismo adecuadamente.
Mientras menos valores nutricionales tenga un producto alimenticio como el arroz y la pasta, más trabajo le va a dar al organismo. ¿Qué pasa si no tenemos antioxidantes? No va a proteger de la inflamación al cuerpo humano. Y aparte, la baja nutrición que tiene, la baja porcentaje nutrimental del complejo B va a hacer que el páncreas trabaje más, va a hacer que el hígado trabaje más. Esa es una de las razones por las que debemos restringirlo. De los alumnos, no. ¿Cómo organizar la alimentación de sus pacientes? No tanto manejar una dieta, sino, a ver, vamos a poner gráficamente en qué porcentaje manejamos las verduras, en qué porcentaje los vegetales, en qué porcentaje las proteínas, para que nos quede muy claro que aunque está un plato alimenticio bien equilibrado, no me está dando todo el aporte que necesito de nutrientes. Y ahí los pacientes van a entender muy bien que sí, necesito comer bien, pero necesito complementar esa buena comida con mis nutrientes. Entonces, estas gráficas nos van a servir mucho para eso. Ahora vamos a regresarnos a la carne. El ejemplo que les decía, la carne la han satanizado muchísimo, pero nos da muy buenos aportes de minerales y de los nutrientes del complejo B. La bronca es cuando la empanizamos y la sumergimos en cantidades de aceites a muy altas temperaturas donde degradan la cualidad proteica de ese producto. Vamos a comparar la calidad proteica de los productos cárnicos. Por ejemplo, en el pollo el porcentaje proteico es de 22.20, en la carne tiene un porcentaje proteico menor, 17.50, nos aporta más el pollo. En el caso del pescado, 12.60, pero tiene más aporte de otras vitaminas y de minerales también. Y ácidos grasos, por supuesto, ácidos grasos de buena calidad, que no lo tiene la carne ni el pollo. Por eso necesitamos una combinación muy balanceada y muy completa de todos los grupos proteicos. En el caso, por ejemplo, del arroz, pues es muy baja, la pasta es un poquito más alta, pero nos deja sin nutrientes de la tabla de vitaminas. Entonces, creo puede ser un ejercicio muy útil para ustedes para referenciar el porqué de las dosis ortomoleculares. El porqué, y como les digo, esta tabla amarilla apenas representa las dosis que manejamos, incluso hay dosis bajas aquí, pero lo quisimos establecer como una comparación muy gráfica para que tengan ustedes la certeza y sobre todo le pierdan el miedo a la dosis de la vitamina E, le pierdan el miedo a la dosis de vitamina C. Aquí vemos vitamina E, la dosis diaria es de 10 unidades, la mínima es de 800 unidades internacionales en medicina ortomolecular. Entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos estas equivalencias de los aportes que nos da los productos alimenticios naturales. Estamos hablando que necesitamos comer toneladas de alimento para llegar no a las dosis ortomoleculares, a la dosis recomendada diaria. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo que queríamos dar. Espero hayamos sido lo más gráficos posible y si no, bueno, háganoslo saber. No sé, Isaac, si hay preguntas antes de pasar a herramientas del terapeuta ortomolecular. Como yo les decía al inicio del tema, es como el tumbaburros. No quiere decir que nos lo aprendamos de memoria, sino es un ejercicio conjunto en donde vamos a ir nosotros. Podemos requerir la participación de ustedes, de hecho la vamos a requerir para que vayan pensando. Vamos a introducir el tema, pero aquí hicimos unas tablas, doña Pati hizo las tablas. Si se dan cuenta, está del lado izquierdo los síntomas y del lado derecho está un cuadro en blanco. Ese cuadro en blanco lo vamos a llenar entre todos. Y les digo que es un tumbaburros porque, por ejemplo, si hablo de anemia, vamos a poner en esta lista estos síntomas, a qué enfermedades se pueden deber o cuál es el origen de la anemia. Como les decía el ejemplo de la cefalea. La cefalea puede ser mala circulación, hipertensión, hipotensión, deshidratación, puede ser incluso estreñimiento. Hay varias razones por las que se puede generar un síntoma. Dependiendo del origen de ese síntoma, es el tratamiento que vamos a dar. De ahí que hable de tumbaburros. Si yo me voy a esta gráfica y veo que la amenorrea es desorden hormonal o puede ser incluso anemia,
Entonces, ¿qué voy a dar a mi paciente? Voy a detectar con el paciente el origen de su problema de salud y con base a ese origen voy a dar el tratamiento. Así está la amenorrea, está la anemia, acidez estomacal, ardor rectal, ansiedad, boca seca, cansancio, ciática, comezón o picazón del cuerpo, calambres, etc. Es una lista bastante grande. Hoy incluso le agregamos 2 cositas más por ahí, 2 gráficas más. Están los síntomas del lado izquierdo y del lado derecho vamos a ir poniendo cuál es el posible origen de la tos, el posible origen de las úlceras bucales, porque ustedes saben que como terapeutas, su herramienta number one, la herramienta número 1 es el origen de la enfermedad por la que me va a consultar el paciente, porque eso es lo que yo voy a tratar. No voy a tratar la tos, no le voy a quitar la tos. No me voy a preocupar en qué dijo la doctora o qué dijo tal libro que es para la tos, no. A ver, ¿cuál es el origen de la tos? ¿Cómo se llama? Multifactorial el origen. Entonces, eso es lo que queremos hacer el ejercicio juntos. ¿Qué cosas pueden originar en el cuerpo que te dé tos? ¿Cuáles son los desequilibrios? Y eso es lo que tú vas a atender, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la introducción del tema. ¿No hay preguntas ahorita? Sí, Silvia, sí hay algunas, nada más que son casos prácticos algunos, pero de hecho ok. ¿Quieres al final o ahorita antes de tratar síntomas? Porque sí es medio larguito el tema. ¿Quieres de una vez? A ver, te lo doy. Luis Águila nos pregunta, para el herpes zóster, la recomendación de nutrientes, ¿cuál sería, por favor? Con mucho gusto, tu paciente tiene que tomar plata coloidal y tiene que ponerse la atomizada en donde esté el brote del herpes. Y aparte tienes que manejar los nutrientes que forman antibiótico natural, porque es un virus, es de origen viral esto, tienes que subir las defensas de ese paciente con la plata coloidal, pero por dentro le tienes que ayudar al cuerpo a que forme la gamma globulina. Sabemos que el antibiótico natural se forma con vitamina C, complejo B y ácido pantoténico. Y aparte, 2 de esos 3 nutrientes van a ayudar a manejar de origen el herpes zóster, que se fueron bajas defensas por estrés. Entonces vas a dar complejo B y ácido pantoténico. Y los pacientes normalmente tienden a tener resequedad en la piel, ardor, punciones, enrojecimiento. Utilizar ropa de algodón, fíjense bien, esto es bien importante, vamos a tratar de dar lo más completo que nos están pidiendo, porque muchos pacientes son tratados adecuadamente a nivel farmacológico, pero se pasan un detalle por alto. La ropa que usamos hoy en día, que es de nylon, de jersey, que tiene licra en su composición, puede ayudar a alterar el proceso del herpes, o incluso una persona que tiene controlado el virus del herpes por usar ropa de licra puede prender nuevamente el virus del herpes. Entonces, trata a tu paciente con el antibiótico natural, con plata coloidal, glándulas suprarrenales agotadas, que es el problema de origen, con los mismos 2 del antibiótico, complejo bipantoténico. Quítale las fibras de licra, o que cuando menos la ropa que toque su cuerpo sea de algodón, y que no use color negro, porque se refracta la luz del sol de manera más fuerte y eso sensibiliza más la piel. Recordemos que las personitas que tienen este problema sensibilizan mucho su piel. Y yo recomiendo mucho dar vitamina E o vitamina A, o las 2, al paciente, porque el virus del herpes se puede ir a nervio óptico o a nervio ocular. Entonces puede haber pérdidas de ambos órganos. Entonces va a dar vitamina E, vitamina A, y funciona mucho para ellos la colinacol-inositol, que junto con el pantoténico y el complejo B nos va a ayudar mucho a proteger el sistema nervioso. Y si le agregas a ese paciente un complejo de aminoácidos, bueno, lo vas a dejar súper regenerado, porque los pacientes con el virus del herpes pierden mucho neuroflexión, entonces les va a ayudar mucho. Y para desinflamar los nervios, los ácidos grasos omega 3, un tratamiento completísimo, no ropa negra, nada de grasas, y ropa de algodón que toque su piel para evitar que pueda aflorar el virus del herpes y haga la piel más sensible de lo que ya está.
¿Alguna más? Sí, dame un segundo. Pregunta Rosalía Torres. ¿Nos pueden dar, por favor, una lista de alimentos que pueda darnos una nutrición completa? Esa lista, Isaac, no sé si, bueno, yo se las puedo dar con mucho gusto, pero ¿te acuerdas las dietas que mandamos hace un par de meses? Bueno, más que dietas, archivos extras, no porque no te lo quiera decir, no lo tengo en la mente todo, siempre me gusta basarme en un apunte, en un libro, para darle la información exacta. Aunque yo misma la diseñé, es una tabla donde se recomiendan los alimentos adecuados. Incluso mandamos una dieta de desintoxicación, en donde viene un plan muy sencillo, no es nada alterado, pero las recomendaciones de alimentos así rápido que te puedo decir es que incluyas todos los grupos nutricionales, proteínas, sean animales o vegetales, los aminoácidos que vienen, los cereales y las oleaginosas tienen la mayor cantidad de aminoácidos, todas las vitaminas, entonces que las podemos obtener de frutas y verduras y legumbres. Los minerales vienen en una hora más. Ok. En una hora más van a subir en archivos extra estas dietas que con mucho gusto las podemos compartir y si no, pues las volvemos a mandar. ¿Sabes para qué? Porque ahí las vas a tener bien referidas. Incluso viene una dieta desintoxicante. Entonces ahí está bien explicadito cuáles serían los valores nutricionales. Incluso también mandamos una recomendación alimenticia, insisto, yo no llamo dieta, sino recomendación alimenticia baja en carbohidratos, ya sea para control de peso, para quema de grasa o para diabéticos, ¿de acuerdo? Y no soy de las que dice, te vas a comer 30 gramos de proteína con 5 gramos de tal cosa, no. Lo manejamos por porciones para que sea muy útil tanto para nosotros alumnos como para los pacientes. Pero bueno, concretando así tu pregunta rápidamente en lo que ves tu archivo, es un grupo de proteínas 3 veces al día, sean vegetales o animales, un grupo de aminoácidos que vienen en cereales o en oleaginosas, un grupo de vitaminas que vienen en todas las frutas, en todos los nutrientes que consumes de la tierra, vienen vitaminas y minerales. Y por supuesto, ácidos grasos que los encontramos en todos los pescados, en el aguacate, en las oleaginosas. Esos son los 5 grupos de alimentos que necesitamos todos los días. ¿De acuerdo? Otra duda. Pablo Alberto Orihuela. ¿Cuáles serán las dosis ortomoleculares de vitaminas y minerales y aminoácidos para el Parkinson? Para Parkinson son las dos. Hay una tablita que tenemos de dosis ortomoleculares de todos los nutrientes. Está dosis mínimas, dosis y dosis máximas. ¿Cómo se llama el alumno, perdón? Pablo Alberto. Pablo. Vienen en el extremo derecho, vete, esta que tiene testimonio de Parkinson, si es ella, creo le mandamos un saludo. Tiene un testimonio sensacional de Parkinson. Yo tengo otros 2 de pacientes. El caso es de que el Parkinson es un agotamiento suprarrenal, es un estado de tensión severa por años. Son personas que han controlado muchas etapas de su vida, entonces tienes que trabajar mucho el sistema nervioso y glándulas suprarrenales, sistema nervioso y glándulas suprarrenales. Entonces te tienes que ir a la tabla de dosis máximas ortomoleculares de calcio, de vitamina B1, B6, del complejo B, de ácido pantoténico, del magnesio y del zinc, dosis máximas de esto. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no responde después del proceso desintoxicante? Aquí lo importante, pasa algo en la esclerosis, en el Parkinson y en la fibromialgia, Pablo. Te lo comento para que se reacciona maravillosamente bien. Pero en la segunda fase, cae en la fase de meseta, donde hasta parece que retrocede. Si llega a esa fase tu paciente, llamamos de meseta, donde parece que retrocede o ya no hay marcha hacia adelante favorable en su mejora, es el momento, ahí el cuerpo de tu paciente te está diciendo que necesita una dosis mayor y esa dosis mayor se la vas a dar cada 2 horas. Te vas a las dosis máximas de magnesio,
de potasio, de zinc, de B1, de B6, de B5 y del complejo B, y se las das hasta cada 2 horas. Y si cae en depresión, le agregas triptófano. El triptófano le puedes dar hasta 2000 miligramos al día, 1000 miligramos entre el desayuno y la comida y otros 1000 miligramos entre la comida y la cena. Si cae en insomnio, porque en esta fase caen en insomnio, es momento de darle hasta 1000 a 2000 miligramos de pantoténico en la noche. No pasa nada, te vas a dosis máximas, pero si cae en esa fase de que más va para atrás que para adelante, entonces dosis de todo, 2 o hasta 3 veces al día. Gracias, nos dice Arturo Godoy. Arturo. Las dosis ortomoleculares son establecidas para las personas sanas. ¿Qué dosis debemos recomendar para los enfermos de cáncer, por ejemplo? En los problemas de tipo tendinomusculares, como calambres, dolores en brazos y piernas, glúteos, ¿qué tipo de tratamiento podemos recomendar? Si alcanzaste a notar lo del Parkinson, sería exactamente lo mismo, no porque estemos tratando el mismo problema, sino si es un cáncer a nivel muscular, tendonal, como nos estás refiriendo, es el mismo. Como vamos al origen, no importa qué enfermedad sea, lo que nosotros tratamos es el origen. En el caso del cáncer, ¿dónde tienen los tumores? A lo mejor en células nerviosas, musculares y tendones. Bueno, vamos a ir al origen. Quiere decir que tensó mucho su sistema nervioso. Vamos a apoyar ese sistema con magnesio, con zinc, con potasio. Aquí yo le aumentaría lo que en Parkinson no es que no funcione, sino no en la etapa que nos preguntaba Pablo, pero yo en cáncer, en este tipo que nos mencionas, aminoácidos. Ahora, que ya no pueden deglutir tantas vitaminas, tantos nutrientes, porque el cáncer, independientemente en el órgano o el sistema en donde esté situado, la medicina ortomolecular es muy básica en eso, muy básica en este sentido, básica, clara y sencilla. El cáncer es una de las enfermedades que nos está diciendo que existe la mayor deficiencia de nutrientes posibles e imaginables. Se da en un proceso de cáncer, en un proceso de leucemia, en un proceso de anemia. Entonces, de origen, el cáncer se da por una deficiencia severísima de todos los grupos nutricionales. Y esa deficiencia se dio por origen a baja de defensas. No podemos tratar como el Hospital Johns Hopkins, que es uno de los hospitales en el mundo más famosos de especialistas en el cáncer, está en Estados Unidos. Nosotros lo trajimos a nuestro tema de cáncer, digo no al hospital, sino los temas de los que se abre, de que apoya una terapia alternativa, apoya el consumo de nutrientes y antioxidantes. Aquí, ¿qué pasa con los antioxidantes? No vamos a manejar antioxidantes ortomoleculares para evitar la oxidación del organismo. Vamos a manejar antioxidantes para subir las defensas del organismo, porque ese organismo con cáncer ya no tiene ganas, ni chance, ni energía celular para evitar su oxidación. ¿Por qué? Porque las defensas están abajo del suelo. Antes de generar un organismo cáncer, bajó sus defensas. Se permitió en ese organismo que bacterias migrantes, como hay muchas bacterias migrantes, fueran apoderándose del resto de nuestro organismo y haciendo casitas, y esas casitas, ustedes saben, son tumores cancerosos. Entonces, de origen el tratamiento ortomolecular es muy claro. Debe nutrientes independientemente en donde esté el cáncer, incluso si hay metástasis, porque de origen es una deficiencia nutricional severísima de proteínas, de aminoácidos, de minerales, de ácidos grasos y de vitaminas. Entonces nos vamos a ir, ya concluyendo la respuesta, a las dosis máximas de los 5 grupos nutricionales. Las que tolera el paciente, tanto en economía como en tolerancia para tomar. Si el paciente puede tomarse la mayoría de los grupos nutricionales en comprimidos, en tabletas, en jarabes, yo lo que he recomendado a varios de ustedes, licúenlos en una base de leche de soya, es mejor, con amaranto o nueces, lo licúan en un vaso grande, lo meten al refrigerador y que el paciente vaya tomando lo esté tomando en sorbos pequeños durante el día. Nos vamos a echar un comercial aquí, a ver si Isaac nos deja, el famoso, ¿cómo se llama?
Ay, esta cosa que le dan a los pacientes, que a mí no me gusta dárselas, el Ensure famoso, ¿no? No es comercial para que vayan y compren el Ensure, es para que vean en una farmacia el chorro de nutrientes que trae el Ensure, que lo podemos encontrar en 5 de nuestros nutrientes, pero en dosis altas. En dosis altas, y aparte, el Ensure tiene conservadores, tiene azúcares y viene en lata. Entonces ahí, por muy bueno que sea ese producto, pues ya no nos va a servir tanto. En cambio, nosotros vamos a hacer nuestro Ensure en casa. Vamos a licuar leche de soya y le vamos a mezclar nuez y amaranto. ¿Para qué? Para enmascarar el sabor de los nutrientes. Imagínate, si tu paciente dosis máximas de complejo B son 150 miligramos al día, bueno, pues va a ser tangos al momento de tomarla. El potasio, podemos manejar hasta 3000 miligramos al día de potasio, 6 gramos de vitamina C. Entonces se la enmascaramos toda en esta proteína y está tomando a tragos pequeños. Entonces esta proteína la vas a hacer diario. O también otra opción, todas las vitaminas del complejo B licuaditas ahí, y la vitamina C, los 6000 o los 6 o los 10 gramos de vitamina C que vas a encontrar en la tabla de dosis máximas de antioxidantes, se los diluyes en su agua, en el agua del día, y la está tomando en sorbos pequeños. Es así, el tratamiento sí lleva todos los nutrientes, y ahí la cuestión no es en qué órgano está, sino es que necesita todos y los más que pueda consumir el paciente, ¿de acuerdo? Perdón, ¿alguna más? Sí, señor. Ok, vamos a iniciar esto e interrumpimos rápidamente para otras preguntas que sé que andan por ahí, porque quiero que sí nos dé tiempo de hacer esto de los síntomas. Ya saben ustedes, ya vieron el ejercicio, mándenos sus sugerencias en cuanto tengamos las tablas. Bueno, realizar una historia clínica tomando en cuenta los siguientes puntos. Es por eso que yo en muchas de las razones a veces no les doy respuesta como ustedes se merecen, como ustedes debieran de recibirla, porque si por ejemplo me dicen, ¿cómo tiene una paciente diabética que ya no ve? Bueno, yo no sé si esa paciente está joven, es adulto mayor, ya llegó a la menopausia, es hipertensa, no ve porque tiene cataratas, o no ve porque tiene retinopatía, o no ve porque la vista está cansada por la edad. Necesitamos muchas referencias para poder valorizar las necesidades de ese paciente. Mientras mayores referencias ustedes me den de un paciente, mejor es la respuesta del tratamiento que podemos sugerir. Una base muy completa de esta historia clínica, créanme, van a tener un mapa bien completo para llegar al punto, al origen donde comenzó la historia de esta personita, su historia emocional, cómo fue somatizando esa historia emocional y cómo se fue degradando su cuerpo. ¿Quién fue primero en hacer daño? Sabemos que todas las emociones negativas somatizan dolosamente el cuerpo, pero tenemos que encontrar en dónde empezó a hacer ese daño en el cuerpo y ahí empezar, ¿de acuerdo? Entonces, en la mejor medida que tenga la historia clínica, edad, peso, estatura, si es hipertensa, si no es hipertensa, esto es básico. Es básico, cuando pregunten sobre una consulta, mencionen por favor, yo prefiero una historia clínica muy, muy completa. Hipertenso o no hipertenso, fuma, toma, hábitos alimenticios, hábitos de vida, genética, operaciones que ha tenido, incluidas las amígdalas, cesáreas, qué medicamentos de 6 meses para acá ha tomado, ha tenido infecciones de qué tipo de 6 meses para acá, qué estudios clínicos se ha hecho, cuáles son las enfermedades genéticas de sus padres, sus abuelos, sus hermanos. Todo ese es un mapa maravilloso y perfecto con el que vamos a hacer lo que dice aquí, el traje a la medida, un programa de nutrición ortomolecular individual. En esa medida vamos a ayudar realmente al paciente. Ahora, dentro de esa historia clínica hay varios factores que debemos tomar. Absorción intestinal. Dentro de esta herramienta igual cabría haber incluido, a mí se me pasó comentárselos, pedirlo que lo incluyeran. El formato de receta es un formato muy sencillo que yo sugerí, que usamos aquí para atender a los pacientes.
lo deben de tener en archivos extras, ahorita lo confirmamos con Isaac, en donde precisamente viene esto, no deficiencias nutricionales, pero identificamos si hay estrés, identificamos también la absorción intestinal. Entonces se identifican estos puntos y en estimulantes que consumen, café, tabaco, etcétera, etcétera, para tener ese mapa completo del paciente. Yo sé que ustedes harán el mejor formato que pueda haber, lo van a hacer a través de un análisis de síntomas y, si fuera necesario, como les he insistido varias veces, pruebas de laboratorio. Por ejemplo, una de ustedes, y traigo aquí el nombre por si estabas conectada, ojalá que estés conectada, una de ustedes, ojalá que no me equivoque, Carolina González Pozo, me mandó un correo donde me dice que uno de sus pacientes, o un familiar, no recuerdo, tiene problemas intestinales y el bolo fecal viene con sanguinoliento. Yo le podría, de hecho le mandé tratamiento, pero le encargué. Está conectada Carolina, pues un saludo. Necesito biometría hemática del paciente. Hay casos en los que no, pero en este caso sí, porque necesitamos descartar si hay daño hepático o úlceras intestinales, que con la biometría hemática no voy a saber si hay úlceras intestinales, pero voy a descartar si el higadito está bien, entonces son úlceras intestinales o diverticulosis, entonces que puede causar ese bolo fecal sanguinoliento. Es peligroso, no es un tema menor. No entiendo por qué los médicos no han detenido al paciente para explorar más allá, y quizá igual una endoscopía o una colonoscopía sería bien importante tenerla para poderte dar el seguimiento. El tratamiento que te mandé es para desintoxicar. En caso de desintoxicar, es que me mandas son muy pocos para darte un diagnóstico y qué es lo que pasa. Entonces manejé el tratamiento que te recomendé, lo puedes dar desde ya al paciente para cauterizar el intestino, para desintoxicarlo a profundidad. Ojo, no estamos en fase desintoxicante. Entiendo, Carolina, y te preguntaba en el correo si ya desintoxicaste al paciente. El tratamiento que te mandé es después de la desintoxicación, para desintoxicar el intestino, el páncreas, la vesícula y el hígado. Y necesito esa prueba para que pues podamos descartar otros problemitas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí porque una duda. Bueno, hay una duda antes de seguir con el tema, adelante. Vamos al audio con Ana María Carballo. Adelante, Ana María, tu micrófono está abierto. ¿Quieres participar? Ana María, ¿nos escuchas? De la emoción se levantó corriendo, ¿qué pasó? Bueno, parece que tiene solo su mando para justificar por qué pedimos a veces, en ocasiones, que además de los síntomas nos den pruebas de laboratorio. Puede ser examen general de orina, examen de sangre, biometría hemática y estudios más profundos. Bueno, ya sería necesario si el terapeuta o el médico tratante se los está solicitando. Se pueden también detectar las deficiencias nutricionales que presenta la persona. Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que come? ¿Qué tipo de alimentación tiene? Porque la mayoría de la alimentación de personas enfermitas es lo que está aquí en este cuadrito. Que aquí en este cuadrito está muy claro que es por su happy birthday, por su cumpleaños, se vale. Pero imagínense si esto es diario, pues ahí ya no se vale, ¿verdad? Entonces hay que detectar qué tipo de alimentación. Se los encargo mucho cuando me manden así problemas de salud fuerte. Es bien importante saber cómo se alimenta esa persona para poder influir directamente sobre una tabla recomendada de alimentos para esa persona. También es importante, bueno, esto no se los pido yo solamente cuando ustedes me hagan el favor de concederme su confianza para preguntarme sobre un tratamiento. Les estamos dando estas prácticas que son las que ustedes deben de hacer con sus pacientes, ¿de acuerdo? Acuérdense que estamos haciendo, esta es una herramienta para ustedes, no es un curso de ortomolecular, son herramientas para ustedes, para que las empiecen ya a poner en práctica en sus consultorios con sus pacientes. Es importante porque estas deficiencias nutricionales pueden ser las que causan los desequilibrios bioquímicos, que es, al fin de cuentas, lo que nos interesa saber a los terapeutas.
el origen de la enfermedad. Muchas veces le damos al clavo qué enfermedad tiene sin tanto estudio, nada más de saber qué come, si toma café, si fuma, etcétera, etcétera. Los niveles de estrés. En la receta esta que les digo que está en archivos extras, que es un formato que ustedes pueden mejorar, por supuesto, modificar a sus necesidades. Los niveles de estrés es necesario saber si el paciente cómo duerme, cuántas horas. No es lo mismo poner en la receta insomnio, porque el insomnio puede ser que se acueste a las 10 y a las 12 se duerma y se levante a las 6. Eso no podría ser insomnio crónico. Pero sí podría ser insomnio crónico que se duerma, le den las 3 de la mañana, no pueda conciliar el sueño y cuando casi lo logra se tiene que levantar. Hay personas que tienen insomnio crónico y en el día no tienen sueño. Hay personas que tienen insomnio crónico y bueno, cualquier ratito que puedan estar detenidos se duermen. Entonces hay que definir, porque puede ser ese sueño en el día, falta de sueño en la noche, o ese sueño en el día puede ser falta de nutrientes, sobre todo de minerales como el potasio y de vitaminas como el complejo B. Entonces, sí, preguntar el insomnio, pero ¿qué tipo de insomnio? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo te sientes al siguiente día? ¿Qué actividades realizas? ¿Qué comes? Y entonces ahí vas definiendo más el origen de la enfermedad. También preguntar regularidad en las comidas. ¿Cuántas veces al día comes? ¿Cuántas veces al día evacúas? La exposición a sustancias tóxicas o radiaciones. ¿Cuántas personitas hay que trabajan en estos lugares donde venden pinturas y solventes? Que nosotros vamos muy felices a comprar ese color de moda para pintar nuestras paredes, pero esas personitas están expuestas a esas sustancias, a esos solventes, a esos vapores, desde la fábrica hasta la manipulación de las latas de pintura. Entonces hay personitas que a lo mejor tienen un problema de enfisema pulmonar y nosotros asociamos enfisema de fumar y le damos el tratamiento. Hay que ver el origen, porque de nada sirve darle tratamiento para enfisema pulmonar si está la persona supeditada y expuesta a esas sustancias tóxicas, o a lo mejor maneja pesticidas, maneja fertilizantes. Hay personas que trabajan en invernaderos artificiales y manejan sustancias químicas sumamente tóxicas, o hay personas que trabajan en empresas vidrieras y de cerámicas, manejan muchas sustancias tóxicas, en herrería, etcétera. Hay que indagar la vida del paciente y de verdad eso los va a calificar como terapeutas de muy buen nivel y sobre todo terapeutas muy profesionales y muy éticos a la hora de evaluar a sus pacientes. También las condiciones de su ámbito laboral, donde trabaja, qué horario. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que trabajan de noche y son pacientes que atiendo tempranito porque ellos salen de su trabajo a las 7 de la mañana y la consulta la quieren a las 8 de la mañana porque a las 10 ya tienen que estar dormidos. Dependiendo del horario del trabajo de la persona, el lugar donde trabaje, si es muy húmedo, muy caluroso, muy frío, incluso esto puede mover, escúchenlo muy bien, esto puede mover la fase desintoxicante, porque si en la fase desintoxicante tú te aprendes de memoria, parejo para todos, minerales en ayunas, si trabajas en la noche ni me acuerdo, ni me preocupé por preguntar, ¿cómo va a estar ese hombre que sale de la fábrica a las 7 de la mañana y va a desayunar a su casa pensando en que va a dormir muy rico y se toma sus minerales? No va a poder dormir el hombre y se va a acordar de ti todo el día porque va a decir, no, pues si yo le dije que no me puedo dormir en el día y me dan minerales y estoy con la pila prendida, pues va a llegar las 7 de la noche, se tiene que presentar a su trabajo y el hombre no ha dormido. Entonces lo mismo pasa con enfermeras, con vigilantes, en hospitales, los empleados de los hospitales, de fábricas. Y entonces, en lugar de darle los minerales en ayunas, se los vas a dar antes de que él se vaya a cenar. O le dices, cuando se va a trabajar ya se va cenado, pues no. Bueno, cena en su trabajo, sí. Bueno, pues antes de cenar en su trabajo, se va a tomar su copita de minerales. Ya no en ayunas. Sigue siendo en ayuno, ¿por qué? Porque de que se durmió a que comió ya pasaron mínimo 4 o 5 horas. Entonces, se los va a tomar no en ayunas, sino en la noche. Entonces, a eso me refiero con condiciones de su ámbito laboral. ¿Qué horarios, qué temperaturas maneja? Hay personas que trabajan, por ejemplo, en empacadoras de alimentos y están literalmente 4 a 6 horas
en condiciones casi infrahumanas, trabajan en los refrigeradores, en las cámaras de refrigeración de supermercados, de tiendas de abarrotes pequeñas. En esas tiendas de abarrotes que hay en las esquinitas famosas de conveniencia, hay cámaras de refrigeración a bajo cero y hay jovencitos o señores de edad adulta que están llenando los refrigeradores en cámaras bajo cero. Entonces, y aparte esas tienditas no tienen las condiciones, o esos centros comerciales a veces no tienen las condiciones de oxigenación suficiente, y hay una sustancia que se usa para las cámaras de refrigeración que es sumamente tóxica para los humanos. Si las respiras por cierto tiempo puedes perder el sentido y fallecer. Entonces hay que ver todas esas condiciones en las personas, y cuando platicas con ellos todo eso, ¿sabes qué le estás diciendo a tu paciente? Cuando le preguntas a qué hora se duerme rico, anda muy nervioso, oiga, platíqueme dónde trabaja. Le estás diciendo a ese paciente como lo que hace Patch Adams en el video: tú me importas a mí, y porque me importas a mí, yo te voy a cuidar. Eso es el trabajo que haces tú como terapeuta a la hora de tener un paciente sentado frente a ti y estar preguntando estas necesidades. Y estamos hablando solamente de niveles de estrés. ¿A qué condiciones de estrés se está sometiendo la persona? A ver, ya aquí una pregunta. Vamos al audio con Arturo Godoy. Arturo, adelante, ¿quieres participar? Si le puedes bajar tantito tu audio, Arturo, está abierto tu micrófono, adelante. No, hay mucho ruido. Sí, Bueno, seguimos. Entonces, con todas estas listas, si se dan cuenta, la cuestión de preguntar cómo come, cuántas veces al día, qué tanto come de pan, qué tanto le gustan las garnachas, el refresco es diario, cuántas veces, cuántas tacitas de café, estás haciendo un mapa. Pero cuando llegas a esta parte, estás haciendo un trabajo personal, estás haciendo un trabajo muy emotivo con el paciente, y es ahí donde puedes hacer ese clic que veíamos en este video tan hermoso de este doctor vestido de payaso, donde haces ese contacto íntimo con el paciente y le dices con estas preguntas: a mí me importa tu situación y yo sí te puedo ayudar. Este es un ejercicio muy importante dentro de la consulta. También tienes que preguntarle, por supuesto, a lo mejor si le tienes más confianza, ¿verdad?, su situación económica anterior y actual. En algunos casos, yo sobre todo no hago esta pregunta así literal, pero en casos de adultos mayores o personas que traen, se les nota en la cara. Y cuando les empiezas a dar su lista de nutrientes y te preguntan, ¿y como cuánto es, doctora? Como más o menos, como cuánto va a salir la consulta, ahí dices, bueno, aquí ya puede haber un poco de problemas. Aquí es importante tomar en cuenta eso. Si bien yo les he insistido sistemáticamente, son 5 nutrientes de desintoxicación y son 5 y son 5, habrá pacientes que no le lleguen más que a los 3. Entonces, bueno, hay que ser tolerantes de esa situación, aunque sea que se tomen sus minerales. Tienes que convencer al paciente de la importancia de consumirlos. Este punto va a ser muy útil para nosotros. Les voy a explicar por qué. Y aquí ya vamos a entrar en la mercadotecnia del consultorio. Por eso este tema se llama herramientas. A un paciente, obviamente, tú si le das 5 nutrientes, pues dices, pues ya de tu stock son 5 nutrientes que sabes que permanentemente se van a dar de primera vez a tu paciente. Porque hay que verlo de manera real como es. Esto es un negocio para todos, ¿sí? Así como el ingeniero gana por hacer obras de ingeniería, así como la estilista gana por cortar cabello, así nosotros, es nuestra forma de vida. Entonces, obviamente, si un paciente se lleva solo 2 minerales, pues dices, pues sí, está perfecto que se lleven sus minerales, pero ¿qué pasa con lo demás? Pero esta parte te va a servir mucho. Y aquí viene la explicación. Más allá de la cuestión de mercadotecnia y de cuánto voy a ganar, las deficiencias nutricionales nos dan una idea de que el paciente sí puede consumir su tratamiento completo. Hace unas horas decían que es inalcanzable la terapia ortomolecular, pues quizá en otros países, pero yo se los voy a decir honestamente, yo manejo también otras cosas, otros nutrientes, otras líneas, y son más caras que la línea ortomolecular.
un frasquito de 20 cápsulas está costando 300, cuando un frasco de 60 o 90 cápsulas está costando muchísimo menos. Entonces, cuando haces este ejercicio con los pacientes, yo soy muy clara en eso, a veces hasta muy fría, y miren que he trabajado en terapias en comunidades. La semana pasada estuve totalmente desconectada porque me fui a saludar a mis pacientes de comunidades campesinas en Veracruz. Tenía ya mucho tiempo que no los veía. Es una comunidad donde, para que tengamos idea, no hay televisión. Entonces, por lo menos, muchísimas menos cosas hay, ¿no? En donde les cuesta trabajo conseguir 1 kilo de zanahoria porque ellos consumen lo que producen ahí y no es la zanahoria, por dar un ejemplo. Entonces, cuando tú observas el comportamiento alimenticio de la persona, te da el criterio del nivel económico que tiene. Pero a lo que voy es esto: yo abría los refrigeradores de estas comunidades, había una caguama, había una botella de leche y había una botella de 2,5 litros de Coca-Cola. No había un hogar que no tuviera estas 3 cosas. Y en las estufas había aceite, había sal, y en las despensas había azúcar, había galletas y sopa de pasta. En cualquier hogar había estos insumos. Y aquí te dice, bueno, si hay para comprar 1 litro de aceite de casi 40 pesos, si hay para comprar un refresco de 2,5 litros que está que sobre los 20 pesos casi, entonces sí hay para comprar 1 kilo de zanahoria, sí hay para comprar 1 kilo de calabazas, sí hay para pagar el gas o el carbón necesario para hervir agua y tomar agua fresca, natural. Entonces aquí nos da una idea. Eso es en comunidades alejadas de la civilización, pasando un río, el río Coatzacoalcos, pasando a 3 horas, ahí donde parece que el mundo se acaba, ahí comienza otro tipo de historias. Pero en los pacientes de capitales, de ciudades, tú les preguntas qué come y haces la lista delante de ellos. Y le vas a demostrar con esa lista al paciente que si quita la mayonesa, si quita los azúcares, las harinas, el pastelito, el café, el refresco, con eso va a comprar casi la totalidad de su tratamiento. Es más, si fuma, bueno, ahí el paciente no tiene ni para dónde hacerse. Porque sí, a mí me causa así como que reacción, que digan, no me alcanza, pero fuman, toman, consumen todos los días pan, frituras, mayonesa, vaya, todo lo que no debes de comer y que es carísimo. Por ejemplo, los productos estos de carne y salchichonería son productos muy caros. Estamos hablando de 1 kilo de jamón está en 130 pesos y les cuesta trabajo comprarse un producto que los va a desintoxicar y los va a hacer sentir mejor. Entonces, también nos sirve como tarea de terapeuta paciente la fase nutricional. Pero hablando de marketing del negocio, ahí te das cuenta de lo que está aquí marcado, la situación económica del paciente y cómo puede mejorar. Muchos pacientes se sienten deprimidos porque su situación económica no es la adecuada. Yo les aseguro que cuando menos tomen su complejo B y sus minerales y su pantoténico, la vida les cambia y la verdad te dan ganas. Y las ideas que no tenías, por el simple hecho de que llegue oxígeno suficiente a tu cerebro empieza a trabajar y empieza a poner ideas a trabajar. El nivel de actividad física también es importante. Tanto un exceso como la falta de ejercicio pueden afectar negativamente a la salud. El desgaste de nutrientes varía en una u otra situación. Hoy me tocó atender a una chica muy simpática que me decía que hace ejercicio de alto rendimiento y toma una serie de cosas que me imagino consigue ahí mismo en los gimnasios. Por supuesto, los requerimientos nutricionales de una jovencita así o de un joven así que a lo mejor hace pesas, atletismo, tenis, obviamente su desgaste nutricional es mayor, necesita mayor ingesta de nutrientes y mayor número de veces de comidas. Ella hablaba de alimentarse 5 a 6 veces al día. Entonces sí va dependiendo del nivel de actividad física, la ingesta alimentaria y de nutrientes. La absorción intestinal, esta es una parte básica, importante. Pregunta de receta. La salud del aparato digestivo es vital para la recuperación de los desequilibrios bioquímicos. Si nosotros no tenemos un aparato digestivo sano, pues de nada nos sirve comer bien, nutrirnos bien y hacer ejercicio si nuestro intestino está sucio. De ahí la importancia de, lo primero que hacemos como terapeutas ortomoleculares es mandar al paciente a limpiar su intestino a profundidad. Y aparte se debe aquí registrar si sus evacuaciones son normales
o recurre a medicaciones o estímulos. Entonces es bien importante conocer eso en los pacientes. Hay pacientes que llegan con úlceras esofagástricas y esta úlcera se la pueden generar después de hacerse, por ejemplo, un lavado colónico. Por muy inofensivo que pueda parecer, hay personas que no son tan candidatas a esto. Hay personas que tienen divertículos y no lo saben, y un lavado colónico puede ser peligrosísimo, sobre todo los que hacen con café, ¿no? O esos pacientes que como no evacúan bien, se van a la farmacita de la esquina y le dicen algo para evacuar alguna fibra. Y les dan, sí, fibras muy poderosas, muy buenas, que hacen que evacúen de una manera muy favorable, pero también están barriendo con las vellosidades intestinales del intestino y entonces lo dejan totalmente inválido de absorción de nutrientes. Entonces, los minerales no hacen eso, limpian y regeneran las vellosidades intestinales. Por eso los minerales líquidos ionizados los van a ver en la mayoría de las recomendaciones de todas las terapias. En el caso de los estimulantes es importante conocer si el paciente bebe alcohol, fuma, toma café, toma estos energetizantes tipo Gatorade o estos energetizantes tipo Red Bull, que es muy propicio en los jóvenes, que sí les da un jalón de energía, pero al final de cuentas es un estresante y es un estimulante. Y se debe recordar que entran en esta categoría no solo las drogas, sino también, como les decía, el café, el té, los cigarrillos, el azúcar y ciertos fármacos. Yo he recomendado el té natural. Voy a mi jardín, corto una hierbita de manzanilla o una hojita de té de limón y lo pongo en una infusión de agua hirviendo y ese es el té mejor. Los tés que vienen en bolsita ya vienen muy deshidratadas las hierbitas y esto hace que sea muy irritantes. No se diga, los cigarrillos, los azúcares también. Ahora, los análisis de la dieta que le vamos a pedir al paciente, ¿para qué? Se debe analizar no solo la dieta actual, sino la que ha tenido durante su vida. Este estudio permitirá detectar desequilibrios nutricionales que se refieren no solo a los nutrientes, sino a los antinutrientes. ¿Se acuerdan de la foto de esa hamburguesa? Bueno, pues esos son antinutrientes. Sustancias que roban al cuerpo los nutrientes, como los metales pesados también y los pesticidas, ¿de acuerdo? La herencia, es bien importante que le preguntes a tus pacientes, de tus abuelos, tus padres, tus hermanos y tus hijos, quiénes han degenerado una enfermedad crónica, degenerativa o mortal, cáncer, hipertensión, diabetes, artritis. Se debe de tener en cuenta la genética, por supuesto, del organismo, que dará pautas adecuadas para la indicación de elementos compensadores o preventivos. El estado de salud actual, todos los síntomas que sientes ahorita, siéntate y platícame todo lo que te duele, todo lo que sientes, todo lo que te molesta. Importante conocer todos estos signos, así como los medicamentos que está tomando y tomó para algún mal en especial o para el adecuado balance nutricional, porque hay pacientes que solo toman nutrientes, entonces es importante conocer cuáles y en qué dosis está acostumbrado a tomarlo. Ahora sí, nos vamos con un tema que les digo que de verdad les va a servir como tumbaburros. Ay, ¿qué dice? No, pero ¿eso qué es? Help me. No creo que está aquí. Aquí estamos, perdón. A ver, aquí está la tablita, 1 gramo de pescado, porque el pescado tiene 9 minerales, tiene todas estas vitaminas, B1, B2, B3, B6, B12, B9, tiene vitamina C, tiene retinol, que podría ser, que es vitamina E, tiene carotenoides, tiene vitamina A y vitamina D. Ya estamos contando 6 vitaminas, incluidas 3 antioxidantes. Entonces, y yo a un paciente apenas le estoy recetando 5 nutrientes. Entonces, cuando hacían este ejercicio, se daban cuenta que la naturaleza de la alimentación del ser humano
es tan rica en nutrientes y más vasta que lo que yo le voy a dar a un paciente en una receta. Porque en una receta no le voy a dar las 13 vitaminas de aquí más los 9 minerales. Le voy a dar las dosis que ese paciente le están haciendo falta. A lo mejor no es un paciente que esté enfermo, pero es un paciente que le cuesta trabajo procesar las grasas. Le voy a dar ácidos grasos con sus pescados, pero le voy a dar ácidos grasos de mayor porcentaje, de mayor cantidad en una perla de ácido graso. Le voy a dar más antioxidantes para que pueda procesar bien en la sangre esos niveles de oxidación, y le voy a dar a lo mejor 22 aminoácidos para que pueda micronizar las grasas. Entonces estos son ejemplos que quisimos traerles precisamente para ese tipo de herramientas. Ahora, vámonos rápido al tema de la carne. Digo, ejemplos hay varios, se las quisimos dejar aquí como ejercicio para el joven y pantoténico y vitamina C en una sola receta. No, primero dale un mineral y un antioxidante, y al mes le das otro mineral con una vitamina. Yo decía, perfecto, muy bien. Me basé en buscar este ejercicio de estas tablas y les decía, a ver, bueno, como nutrióloga yo te puedo decir que todos los nutrientes son necesarios, pero no me creas eso. ¿Por qué este producto? Bueno, aquí hay otro, por ejemplo, vamos a cambiar pescado. Ya vimos el pollo, luego vamos a ver la carne, porque vamos a hablar un poquito de la proteína que viene de la carne. Y van a ver todos los nutrientes que hay. Por eso nosotros en terapia ortomolecular no somos de quítate la carne roja, a menos de que sea necesario. Y ahorita vamos a rezar ese ejemplo, pero vamos al ejemplo del pescado. Ya nos quedamos mucho en el pollo. Y yo les decía, bueno, a ver, explíquenme por qué el temor de darle a un paciente en una receta 6 nutrientes, pasando por minerales y llegando hasta antioxidantes, y por qué no le tenemos miedo a un filete de pescado que tiene, vamos a contar, calcio 1, hierro 2, yodo 3, magnesio, cuarto mineral, zinc, quinto mineral, selenio, sodio, potasio y fósforo como noveno mineral. Yo le estoy dando apenas un frasco que tiene 3 minerales. Y aparte le voy a dar un frasco de complejo B que tiene B1, B2, B3, hasta la B12. Y le voy a dar colina con inositol y le voy a dar, entonces los médicos dicen, es que es demasiado. Bueno, entonces me voy a tomar complejo B y antioxidantes como los que están aquí abajo. Van a ser muy poco a nivel de procesados con la insulina. Mientras menos nutrientes tenga un producto, entre comillas, alimenticio, más trabajo le va a costar al hígado y al páncreas procesarlo. ¿Por qué? Aquí está la diferencia clarísima. Vámonos rápido a ver esta tabla. Yo les pido que nos concentremos en la tabla de vitaminas, que es con la que vamos a trabajar en el pescado, en la carne, porque ya hablamos mucho del pollo, ya nos concentramos. Pescado, carne, arroz y pasta. Vamos a ver rápido esto para que nosotros como terapeutas podamos entender el por qué tenemos que restringir los carbohidratos y el por qué los mitos de las proteínas. Y con este ejemplo lo vamos a ver, insisto, esto no lo hicimos nosotros, no pusimos nosotros los datos. Es una tabla de valores nutricionales de los alimentos que existe, bueno, desde que antes nosotros existiéramos como terapeutas ortomoleculares, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos, aquí hay 3 gráficas, aporte por ración, sus aportes de minerales y sus aportes de vitaminas. Vamos a trabajar con la tabla que tienen ustedes de su lado derecho de aporte vitamínico, del pescado, de la carne, del arroz y la pasta. Vamos a ir moviendo las gráficas para que estemos dando esos ejemplos. ¿Qué pasa si yo consumo arroz y pasta? Está pasando que a lo mejor tengo aportes minerales, pero tengo unos aportes muy bajos para que nos dé tiempo de tratar el otro tema, porque en el otro tema sí nos vamos a tardar un poquito y vamos a perder su participación. Vaya, entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo de la pasta, la famosa pasta, los espaguetis, las sopas de pasta. Es la misma cantidad, por ejemplo, fósforo no tiene, pero tiene calcio, hierro, yodo, magnesio, zinc, selenio, sodio, potasio, fósforo. En el caso de las vitaminas, fíjense las dosis tan bajitas comparadas, por ejemplo, con una porción de arroz o con una porción de filete de pescado. Van viendo las variedades, por ejemplo, de B1, el arroz tiene más cantidad que el pescado.
y las vitaminas de B1 más bajan las pastas. Aquí nos damos cuenta de qué tan buenas son las pastas. Imagínense, esta como que no pasa mucho la prueba del añejo. Sí tiene sus buenas cantidades de minerales, en lugar de 9 tiene 8 y tiene buenas cantidades de potasio, tiene pues más o menos regulares cantidades de selenio. Pero en cuestión de pitidoxina de B6, bueno, no pasa la prueba. En cuestiones de B12, de ácido ascórbico, bueno, ni siquiera fue a clases, sacó 0. No tiene antioxidantes, ni siquiera lo mencionamos porque está 0,000. Entonces, esta referencia es muy buena, por ejemplo, para aquellas personas que dicen es que yo no puedo vivir sin la pasta, pero tampoco puedes vivir con la pasta. Sí nos aporta minerales, sí nos aporta algunos nutrientes, pero no en las cantidades del arroz. Fíjense, el arroz tiene más propiedades de algunos minerales, pero también de las vitaminas, igual que la pasta no. ¿Por qué coincide? Fíjense, de la B12 hacia abajo no tiene porcentajes nutricionales la pasta, y el arroz igual, exactamente igual. ¿Qué son ambos? Arroz y pasta son carbohidratos, son azúcares refinadas. Entonces ahí demostramos también, si queremos, aparte de valorizar en una receta los nutrientes ortomoleculares, valorizar la alimentación del paciente. Con esto le demostramos que esos productos que está consumiendo, 1, no le van a reflejar nutrientes, 2, van a hacer que estos nutrientes se conviertan a la larga en un problema de salud, en un tóxico. ¿Por qué? Porque 100 gramos de pasta o 100 gramos de arroz no le van a dar, vamos a regresar rápido, aportes, por ejemplo, de, que son los aportes más grandes, de retinol o vitamina A, que le va a dar un filete de pescado. Y el filete de pescado no va a robar calcio de huesos, no se va a depositar inadecuadamente en el intestino y, lo más importante, no va a hacer trabajar de más a el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas va a trabajar con buenas dosis de vitamina B3 y buenas dosis de vitamina 6. Aunque aquí las dosis son muy bajas, pero vaya, hay algún aporte. En cambio, en la pasta no lo hay, en el arroz tampoco. Entonces, ese paciente va a elevar su ingesta de carbohidratos. Y mucho ojo, aquí la importancia del complejo B. Cuando los nutrientes no tienen en sus cantidades